es bien simple, porque se supone que la tarea de un pastor es hacer el mensaje de la palabra simple, que todas las personas lo puedan entender, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi tesis? Mi tesis es, ahí está bien. Mi tesis es que la fe es como un músculo, ¿verdad? La fe es como un músculo. Si a los músculos de nuestro cuerpo no se los ejercita, no se desarrollan. Así que hay hábitos para desarrollar nuestros músculos. Así existen en la Biblia enseñanzas que nos dicen que si desarrollamos ciertos hábitos, nuestra fe se va a desarrollar. Nuestra fe se va a desarrollar. No encuentro mucha enseñanza en la Biblia que diga que la fe se desarrolla por el orar, que mientras yo le pido más a Dios que aumente mi fe, Él me la va a aumentar. Tampoco encuentro en la Biblia que la fe sea aumentada por el ayuno, aunque no estoy diciendo que estas prácticas no ayuden, porque también son hábitos, tanto el ayuno como la oración, etcétera, etcétera. Pero sí encuentro en la Biblia muy claramente que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, hace unos años atrás, me vino una especial revelación que el simple oír la palabra de Dios no es la que va a aumentar tu fe. La Biblia, cuando dice oír la palabra de Dios, significa obedecer la palabra de Dios. Amén. Significa practicar la palabra de Dios. Significa ejercitar la palabra de Dios. Amén. Amén. Eso es lo que va a desarrollar nuestra fe. La obediencia a esta palabra. El tener el oído dispuesto para entender las Escrituras. Cuando nosotros le decimos, Señor, aumenta mi fe, ¿verdad? Dios nos está diciendo, pues ahí tienes mi palabra. Esta es la que va a aumentar tu fe. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Pon el otro, por favor. A mí me pareció demasiado importante y muy interesante cuando hace unos años atrás estaba leyendo la Biblia como de costumbre, ¿verdad? Y llegué a Hebreos y entonces en el capítulo 11, versículo 27, así como he subrayado o he puesto en rojo estas palabras, así mismo lo vi, que resaltaban estas cuatro palabras o estas cuatro expresiones. Y percibía en mi espíritu que Dios me decía, si tú ejercitas estos cuatro hábitos, tu fe se va a desarrollar. Y pues cuando uno lo mira de esa manera, sin una revelación previa, uno no ve nada. Pero como yo en ese momento estaba en un especial momento con Dios, yo vi claramente esas cuatro cosas que resaltaban en la Biblia. Dejó, no temiendo, se sostuvo y viendo al invisible. Y entendí claramente, aquí hay cuatro hábitos. El primer hábito es dejar nuestra zona de comodidad. Amén. En otras palabras, arriesgarse, que no arriesga no gana. Mientras yo más arriesgo en obedecer al Señor lo que Él me pide, y cuando veo que Dios responde a ese acto de fe que yo hice por obedecerle, por arriesgarme a salir de mi zona cómoda, arriesgarme a quedar en vergüenza, porque si Dios entonces no está en eso, voy a quedar en vergüenza. Y puse muchos ejemplos y hablé todo el domingo solo sobre ese tópico. El segundo es no temer a la ira del rey. Moisés no tuvo miedo en sacar al pueblo de Israel 3,5 millones de personas, niños, mujeres encintas, mujeres que llevaban niños de brazo. ¿Cómo darles de comer 3 comidas al día más sus snacks? ¿Cómo darles de beber a 3,5 millones en el desierto por 40 años? ¿Dónde ellos pueden ir a hacer el baño? Mire, esto es un asunto de una planeación, ¿cómo se dice? De Estado, de gobierno. Solo un gobierno puede administrar 3,5
y medio de personas. Y ahora un solo hombre, Moisés, tenía que hacer frente a todo esto, ¿verdad? Él no le tuvo miedo al rey, no le tuvo miedo al desierto, no le tuvo miedo al mar, no le tuvo miedo a las circunstancias, no le tuvo miedo a hacer frente a todo eso. Eso se llama, eso le puse el nombre del hábito del valor. Si mientras más vences tus temores, mientras más vences tus miedos, queda más espacio para que tu fe se ensanche. Y eso también 2 domingos lo expliqué. ¿Qué sigue? Número 3, porque se sostuvo. ¿En dónde se sostuvo Moisés? Mirando al invisible. ¿Dónde se sostuvo Moisés? Moisés se sostuvo en Dios. Y la Biblia dice que cómo estamos sostenidos en Dios. Recuerdan que hablé también un par de domingos sobre este tópico y la Biblia nos ayudó a darle un pequeño giro a esta palabra que se sostuvo en Dios. Se sostuvo en Dios definitivamente. Pero ¿cómo estamos nosotros sostenidos en Dios actualmente? La Biblia dice que nosotros estamos sentados o sostenidos en una silla juntamente con Jesucristo a su mano derecha. Amén. ¿Verdad? Y desde arriba, la perspectiva de nuestro problema, de nuestro desafío, es muy diferente a la perspectiva que tenemos cuando estamos aquí en la tierra, abajo. Y la Biblia no me enseña que un día estaré arriba con el Señor. Leímos en la Biblia que dice que ya estamos sentados a la diestra del Padre. Entonces, ¿puedes poner el próximo, por favor? En el primer hábito del riesgo aprendimos a soltarnos en Cristo. Aprendimos a soltarnos en Cristo. En el segundo hábito, en el hábito del valor, aprendimos a agarrarnos fuertemente de Cristo. Pero en el tercer hábito, en el hábito de la perspectiva, en el hábito que estamos sostenidos, ¿verdad? Arriba con el Padre Celestial, podemos tener otra perspectiva de nuestro desafío. Antes, cuando estábamos abajo, nuestros problemas eran de nuestro tamaño o mayor que nosotros. Pero ahora que estamos arriba, nuestros problemas se han disminuido, ¿verdad? Y mientras más aprendemos a ver nuestros problemas como Dios nos ve, nuestra fe va a tender a ensancharse. Claramente, yo entendí todo esto en minutos, ¿verdad? Cuando estaba leyendo este pasaje. Entonces, en el hábito de la perspectiva, aprendemos a ver cada situación como Cristo la ve, como Dios la ve. El cuarto, el domingo pasado comencé el cuarto, el enfoque. El anterior, por favor, para entenderlo. En el versículo dice: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En este hábito de perspectiva, se mira de una manera amplia como Dios ve las cosas. En el cuarto y último hábito, que si lo desarrollamos nuestra fe se va a ensanchar, es enfoque. En lugar de mirar en perspectiva amplia, en un espectro amplio, debemos también aprender a mirar de una manera enfocada, viendo al invisible. El otro, por favor. Viendo al invisible. Aquí debemos ver en dónde deben estar enfocados nuestros ojos. En Cristo. En Cristo. Mire usted, cuando nosotros enfocamos nuestra vida, nuestros ojos en Cristo, en este hábito aprendemos a ver a Cristo en cada situación. Me pasa un accidente, Cristo estuvo ahí. Amén o no amén. Pero cuando yo no entiendo estos principios, cuando yo no he desarrollado estos principios, me sucede un accidente y yo le miento la madre a esa persona que me accidentó. Amén o no amén. Y yo digo malas palabras porque me pasó y me duele la rodilla, me duele el donde me golpeé. Si yo no entiendo estas cosas, yo voy a tener la tendencia a quejarme. Nos quejamos de Raimundo y todo el mundo, comenzando con el presidente de la República, comenzando con el presidente, y de ahí hacia abajo nos quejamos de todos los gobernantes. Y nos quejamos, al final llegamos a nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano mayor, y nuestros vecinos, y nuestro jefe de trabajo, y nos quejamos del taxista y del que nos lleva y que nos trae, y de este y de aquel, y del pastor también nos quejamos.
¿verdad? Pero si entendiéramos que Cristo está en todas partes. Entonces la gente dice, enfoca tus ojos en Cristo, y las iglesias piensan que enfocar nuestros ojos en Cristo es adorarlo así, ¿verdad? Yo enfoco mis ojos para arriba, Cristo, pues, ¿verdad? Y si hay una cruz, enfoco mis ojos a la cruz, ¿verdad? Porque ahí fue crucificado Cristo. No, eso no es enfocar nuestros ojos en Cristo. Enfocar nuestros ojos en Cristo es entender que Cristo está en todas las situaciones de nuestra vida. Me pasa algo, Cristo estuvo ahí. No lo entiendo por qué el Señor dejó que pase esa situación en mi vida, pero sí entiendo que Cristo estaba detrás de todo eso. Amén. 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 Sucede un problema, tengo un gran desafío que se me presentó y tengo que hacerle frente, y yo digo, ahora, ¿cómo voy a hacer esto? Tengo que entender que Cristo ha permitido ese gran desafío en mi vida con un propósito. ¿Cuál es? No lo sé. Algún día lo sabré, posiblemente, y si nunca lo sé, ¿qué me importa? Lo que me importa es que Cristo está ahí. Por alguna extraña razón, Dios está permitiendo eso. Amén. Tengo que aprender a ver a Cristo en todo momento. El anterior era que tengo que ver todas las cosas como que Cristo ve las cosas. En este hábito tengo que aprender a desarrollar mi visión de ver a Cristo en todas las cosas. ¿Sí se entiende la diferencia? Perspectiva. Veo todas las situaciones como Dios las ve, como Cristo las ve. Enfoque. Veo a Cristo en todas las situaciones de mi vida. Es fácil. ¿Amén o no amén? Entonces no es un asunto tanto de espiritualizar la palabra, ¿verdad? Y enfocar espiritualmente nuestros ojos en Cristo. De que eso vale, también seguro vale en alguna proporción. Hay que hacerlo. Amén. Pero estos son los hábitos que van a ayudarnos a que nuestra fe un día sea grande. Porque el Señor dijo, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, y hará fe en la tierra. Cuando Cristo venga, lo que quiere encontrar en nosotros es fe. ¿Cómo está nuestra fe? Raquítica, débil, debilucha, ¿verdad? ¿O está nuestra fe fuerte, firme, estable, permanente, constante? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está bien alimentada o raquitizada? ¿Verdad? No bien alimentada. ¿Cómo está nuestra fe? La fe nos sirve para vivir en esta tierra y la fe nos sirve para vivir en la eternidad. Sin fe es imposible agradar a Dios aquí en la tierra. Sin fe es imposible lograr nuestros objetivos, cualquiera que sean estos, aquí en la tierra. Y sin fe es imposible entrar en el cielo, porque la salvación es por fe, es por gracia. ¿Amén o no amén? Amén. Se da cuenta que la fe es increíble y maravillosamente importante. Amén. Para todo. Desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos vamos a acostar a dormir. Y mientras dormimos, la fe también continúa ejercitándose o haciendo efecto o viviéndola en nuestra vida. Ok, pero ahí no termina todo. En este principio de enfoque, ¿verdad? La Biblia dice, se sostuvo viendo al invisible, ¿verdad? Moisés desarrolló una fe gigantesca porque se mantuvo viendo al invisible, viendo a Dios, viendo al Señor. Les comentaba la semana pasada que en Hebreos también este versículo estaba en Hebreos 12, versículos 1, 2 y 2 decía, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y comencé a deshuesar estos dos versículos la semana pasada y hoy quiero terminar de deshuesarlo. ¿Sí ubican esta expresión, deshuesarlo? ¿Verdad? O sea, desmenuzar, ¿verdad? Ok, dos versículos. En el primer versículo encontramos las pruebas, los desafíos, las circunstancias difíciles, peso y pecado. Amén. En mi página de Facebook están todas las enseñanzas pasadas, así que no tengo mucho tiempo para, ¿cómo se dice? Resumir lo que hablé la semana pasada con respecto a estos dos versículos, pero
trataré de hacerlo lo más cortamente posible. Dos versículos, Hebreos 12:1 y 12:2. En el primero dice que nosotros debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuáles son los dos más grandes enemigos de la fe? El peso y el pecado. Porque en el capítulo 11 nos habla de la fe y el capítulo 12 nos habla de cómo podemos aumentar nuestra fe. Aquí dice, dos cosas te agarran como si estuvieras enlazado para que no avances, porque dice que si nosotros pudiéramos liberarnos de estas dos cosas, vamos a poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero hay dos cosas que necesitamos despojarnos, ¿verdad? Dos cosas. Uno es el peso y el otro es el pecado. Peso no es pecado, pero pecado siempre es un peso. Amén. Los pecados pesan. Y hay algunos pecados que nos pesan para toda la vida. Y uno, el resto de la vida, dice que me pesa haber hecho esto, ¿verdad? Me pesa haber conocido a esta persona. Me pesa haber hecho negocio con esta persona. Me pesa haber, etcétera, etcétera. Muchos puntos suspensivos, ¿verdad? Pero hay pesos que no son pecados. Realmente hay muchos pesos que no son pecados. Y hablé de esto la semana pasada, y cuando dice despojémonos de todo peso del pecado, la palabra griega es apotitemi, que significa poner afuera. En otras palabras, el peso que cargamos no es externo, sino es interno. La Biblia cuando dice despójate, realmente lo que quiere decir es sácalo de afuera, sácalo de adentro hacia afuera. ¿Verdad? Que es muy importante entender esto y en algún momento entenderemos todas estas piecitas que estoy poniendo, ¿verdad? Luego, peso, la palabra peso en el griego es onkos, que significa bulto, significa masa y metafóricamente significa estorbo, impedimento y distracciones. Mire usted, cuando uno lee la Biblia así ligeramente, uno solo lo ve y lo pasa y generalmente no se quedó mucho o a lo mejor nada en nuestra mente. Pero cuando uno lo deshuesa, cuando uno lo desmenuza, wow, increíble el poder de la palabra. Es increíble el poder de la palabra. Aquí el peso, el bulto, masa, estorbo, impedimento y distracciones. Hay distracciones que no son necesariamente un pecado, pero son un peso que no nos dejan avanzar en nuestra vida familiar, en nuestra vida económica, financiera, en nuestra vida espiritual. ¿Amén o no amén? Amén. No necesariamente son pecados, pero son distracciones que no te dejan avanzar. Número 2, también decía estorbos, impedimentos. Hay situaciones que el diablo ha puesto como un peso, como un impedimento para no avanzar. El diablo conoce la palabra mejor que tú y mejor que yo, inclusive, que me he dedicado a estudiarla toda mi vida, a leerla por lo menos completa una vez al año. Sin embargo, el diablo sabe más Biblia que yo porque él tiene miles de años conociendo esta palabra. Yo nomás tengo ahí unos cuantos años, 48, 49, ya no sé cuántos años tengo, ¿verdad? Y póngale unos 15, 18 extra también. Y el diablo sabe que Dios, Cristo, cuando venga a la tierra, quiere encontrar fe en nosotros, una fe grande, fuerte, ¿verdad? Y el diablo va a hacer todo lo posible por ponerte impedimento para que tú no crezcas en tu vida con Dios, en tu relación con Dios. ¿Se da cuenta de eso? Que el diablo pone todo tipo de impedimentos. Yo quería hoy terminar, pero no sé si voy a terminar. Pero es que quiero ponerles un ejemplo. Quiero ponerles dos ejemplos.
Número 1. Resulta que un grupo de hermanos de una iglesia americana, numeroso, con sus pastores, se fueron a un viaje misionero a Japón, hace algunos años atrás. En Japón tuvieron que alquilar varios buses para que los puedan trasladar de una ciudad a otra. Y mientras iban de una a otra, en varios buses grandes, resulta que un bus que iba adelante se volteó, se accidentó y se volteó, ¿verdad? Entonces un hermano que iba en otro bus, bajó de ese bus, corrió, y como quedó de lado, ellos tienen una puerta al costado que se abre en caso de emergencia, ¿verdad? Él subió al bus caído y empieza a jalar. La gente dentro del bus gritaba de dolor, etcétera, etcétera, que necesitaban ayuda rápidamente, y él trataba, y la puerta aparentemente se había atorado. Había un impedimento que no podía él, por el cual no podía abrir la puerta. Entonces, cuando otro hermano sube para ayudarle, le dice: por favor, hermano, dice, la razón que no puedes abrir la puerta es porque estás parado sobre la puerta. ¡Sal! El impedimento no estaba en la puerta, el impedimento era el que trataba de ayudar a la gente. ¿Amén o no amén? No sé si usted puede mirar esta ilustración aplicada a la vida diaria, pero ¿quiénes fueron las principales personas que impedían a la gente en el tiempo de Jesús para que se acerquen a Jesús? ¿Quiénes eran los principales impedimentos que el diablo usaba para que las personas no conocieran a Jesús? Los fariseos. Mire usted, en una oportunidad, este es el segundo ejemplo que quiero ponerles. En una oportunidad, Jesús estaba predicando en una casa. Las casas eran pequeñas en ese tiempo. Toda la casa estaba llena de gente. La parte de afuera de la casa estaba repleta de gente. Él estaba predicándoles, enseñándoles, pero 4 personas bien intencionadas llevaban en una camilla a un paralítico. Si se acuerdan ese episodio, ¿verdad?, en la vida de Jesucristo. Y cuando llegaron, ¿cuál fue el primer impedimento que tuvieron para llevar a este hombre que necesitaba a Jesús y acercarlo a Jesús? ¿Cuál fue el primer impedimento? Los que seguían a Jesús. Muchas veces los que seguimos a Jesús somos el principal impedimento para que las personas allá afuera que necesitan a Jesús no conozcan a Jesús, hermano. Y no tengo mucho tiempo para hablar más sobre este tema, pero quiero ponerles en este segundo ejemplo uno que está ahí mismo debajo. Había un hombre chiquito llamado Zaqueo, que cuando escuchó que Jesús pasaba por ahí, él también quería conocer a Jesús. Y cuando él corrió para ver a Jesús, dice que no podía ver a Jesús, no podía acercarse a Jesús. ¿Cuál era su principal y primer impedimento? La gente que seguía a Jesús. Y yo podría seguir 15 minutos más poniendo ejemplos bíblicos y ejemplos de ahora, que muchas veces el diablo nos usa a nosotros para que la gente no conozca a Jesús. Amén. A nosotros mismos nos puede usar. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Cuando la Biblia dice, despojémonos de todo peso del pecado. Peso es estorbo, impedimento, distracciones. Hermanos queridos, no vamos y no debemos dejar que el enemigo nos use como impedimentos, y nosotros debemos aprender a ver, a ubicar cuáles son los impedimentos que el enemigo nos pone para no avanzar en nuestra fe, para no conocer a Jesús, para no desarrollarnos en fe. Porque mientras más cerca estés de Jesús, tu fe más se va a desarrollar.
Pero tú necesitas desarrollar un hábito para acercarte a Jesús. ¿Amén o no? Amén. Definitivamente estar en la presencia de Dios sin hacer nada, solo con observar a Dios, tu fe se va a desarrollar. Pero ¿cuáles son los hábitos que te van a ayudar a acercarte a Él? El evitar estorbos y evitar distracciones. Y usted dirá, pastor, todo eso tiene que ver con puestos los ojos en Jesús. Todo eso tiene que ver con poner los ojos en Jesús. No solamente es un asunto espiritual de mirarlo espiritualmente, sino de desarrollar hábitos para vivir cerca de Él, para estar contemplándolo a Él cada día de nuestras vidas. Entonces, peso, hongos, bulto, masa, metafóricamente estorbo, impedimento, distracciones. La otra palabra dice, despojémonos de todo peso, pecado. No voy a hablar de pecado porque sabemos que es pecado. Pero la otra palabra dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. ¿Qué es asedia? No tengo que ir al griego, simplemente tengo que ir al diccionario. Y dice en el diccionario en español, asedia es rodear completamente un desplazamiento enemigo e impedir la entrada y la salida del mismo para lograr su rendición. También asedio significa acorralar, acosar, insistir. Imagínense. Así es como nos tiene el diablo, ¿verdad? La Biblia que dice que el diablo está como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Nos asedia, insiste continuamente, nos acosa, nos rodea completamente para tratar de impedir la entrada y la salida, para que así nos podamos rendir. Entonces, no, es muy común la expresión, wow, no tengo esperanza, no veo la salida, no veo la luz al final del túnel. Amén o no amén. Los cristianos mismos acostumbramos a expresar estas palabras. No veo, ¿por qué? Porque el diablo ha asediado con peso y con pecado. Con peso y con pecado. Si nosotros logramos desarrollar el hábito de ver a Cristo en todas las situaciones, vamos a poder superar todos estos impedimentos, todo este acorralamiento, este asedio, este acoso del enemigo. Luego dice, puestos los ojos en Jesús, puestos. La palabra puestos en griego es aforao, que significa apartar la mirada de algo a fin de poder ver otra cosa. Apartar la mirada de algo a fin de ponerla en otra cosa. En otras palabras, significa afinar nuestra visión. En otras palabras, significa dejar de mirar todas las otras cosas a nuestro alrededor y solamente priorizar nuestra visión en una sola cosa. Dios es celoso. Imagínate, mujer, que tú vas caminando con tu esposo y pasa ahí otra señora muy bonitamente vestida y tú ves que los ojos de tu esposo se van pues para ahí, para donde está caminando la otra señora. Está este hombre puesto los ojos en ti. Tal vez sí, pero no del todo. Amén. No del todo, se levantan bien los ojos a otros lados. ¿Y cómo te pondrías tú? ¿Celosa o no? Pobre cabeza del hombre, ¿verdad? Un chichón. Pobre cabeza. Dios es celoso. Cuando Él dice, puestos los ojos en Jesús, en otras palabras, puestos es aforado. Es quita tus ojos de todo lo demás y prioriza tu visión en solo Jesucristo. Amén. Esa es la manera de entender este versículo. Prioridades. Prioridades. Poner los ojos en Cristo es poner a Cristo en primer lugar de nuestra vida y todo lo demás secundario, todo lo demás en tercer, cuarto, quinto lugar, pero que en primer lugar esté Cristo. Puesto los ojos en Jesús tiene que ver con que Dios sea primero en nuestra vida. No
significa que espiritualmente, ay, el Señor, ahí lo veo, lo contemplo durante las alabanzas. Salgo del culto y estoy mirando hombres, mujeres, estoy mirando qué sabe Dios, qué solo Dios, y yo sé lo que miramos. Amén o no amén. Puesto los ojos en Jesús es no mires a nadie, y no solo en el aspecto moral, en el aspecto financiero. Tenemos un problema financiero y pensamos, ¿qué es lo primero que pensamos? El banco, un préstamo. El tío que es medio riquito y que a muchos miembros de nuestra familia nos ha sacado de problemas cuando hemos necesitado, lo primero que pensamos es ese tío, y tío, estoy llamando, y el tío ya sabe que cuánto quieres sobrino, ¿verdad? ¿Con cuánto te ayudo? No, cuando dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, es primero piensa en Él. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, tu primer pensamiento y tu último. Él es tu primer recurso y tu último recurso. Él es a quien vas en primer lugar y al que vas en último lugar también. No sé si me dejo explicar. Eso es poner los ojos en Jesús, ¿verdad? No solo espiritualizar esta palabra, sino practicar esta palabra, ejercitarla en el día a día, ¿verdad? Cada vez que yo tengo una situación, yo voy a ver a Cristo en esa situación. Amén. Este es el punto. Yo voy a ver a Cristo en esa situación. Autor, ¿qué significa autor? Autor en griego es la palabra aitios, a propósito de tíos, ¿verdad? La palabra autor griego es aitio, ¿verdad? Para acordarnos, aitio, ¿qué significa? Que aquello que es la causa. Cristo es la causa. Aitio significa la causa primera. Aitio significa que la fuente, significa fundador, significa jefe y significa príncipe. En otras palabras, tenemos que entender y ver a Cristo, que Él es la fuente de todas nuestras de salidas para todos nuestros problemas. Pero también Él es la fuente de todas las cosas que nos pasan. A pesar de que muchas de las cosas que nos pasan es como consecuencia de nuestras decisiones, sean buenas o sean malas, pero sin embargo la Biblia me enseña que Cristo está en todas esas situaciones. Si nos pasa algo malo por culpa de una mala decisión, ¿verdad? Porque Cristo no nos detuvo. Entonces Cristo estuvo ahí. Amén o no. De que Él nos detuvo, pues perfecto, yo lo entiendo, no nos detuvo. Pero de que Él estuvo ahí o no, sí, ahí estuvo. Tengo que aprender a ver que Cristo está en todo lugar, en todo momento y en toda situación. Así que autores, Él es la causa primero de todas las cosas. Así que si Él es la causa, la fuente principal, Él es el fundador, el jefe de todas las cosas, Él es el supremo de todas las cosas. Consumador, ¿qué significa consumador? Él es el autor y consumador. Consumador en griego es teleo. Como cuando uno agarra un libro y dice teleo, ¿verdad? Así es, esa misma palabra, pero esas dos palabras juntas. Teleo. Consumador es teleo, que significa acabar, llevar a su fin. El Señor es el principio y el fin, el que comienza la situación, pero el que la va a terminar también. Amén. Mire, cuando uno tenga el problema, y especialmente cuando uno tenga el principio de un problema grande que se levanta tan alto que nos parece un desafío imposible de superar, uno dice que va, aquí me quedé, mis huesos se entierran en este lugar, pero este es el principio y el Señor es el fin. El Señor fue el que tal vez comenzó este problema, o fuiste tú o yo el que comenzó este problema, pero el Señor es el consumador, Él es el que lo va a terminar. Amén. Amén o no, amén. Él es el que lo va a acabar, lo va a finiquitar completamente. Pero teleo no solamente significa acabar, llevar a su fin algo, significa perfeccionar también. Así que en otras palabras, cuando yo estoy aprendiendo el enfoque, cuando yo estoy aprendiendo a desarrollar el hábito de poner mis ojos en Cristo, en priorizar mi visión en Él, en dejar todo lo demás y
solo concentrarme en Él, yo debo de entender que en Él es un proceso donde Él me está perfeccionando. ¿Y qué es lo que está perfeccionando en mí? Está perfeccionando mi fe. Porque este es el punto. Estamos hablando de fe. El autor y consumador de la fe. Cuando Él está consumando, ¿qué significa que está haciendo? Significa en griego que está perfeccionando. ¿Pero qué está perfeccionando? El consumador de la fe está perfeccionando tu fe. Poner los ojos en Cristo tiene que ver con todas estas piezas de rompecabezas que les he compartido, que les estoy compartiendo en este momento. Está más clara la figura ahora del rompecabezas, ¿verdad? Ahora está mucho más clara. Les leo el versículo de Hebreos 12, 1 y 2. Dice, por tanto nosotros también, ahora con todas estas explicaciones, voy a leer los mismos versículos y mire cómo nuestra mente y nuestro corazón lo va a entender mejor, lo va a captar de una manera diferente. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo lo vamos a lograr? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Podría seguir hablándoles un poco más y voy solamente a usar un par de minutos extra para algo más de información. Mira, ¿cómo trabaja este hábito del enfoque? ¿Cómo trabaja este hábito del enfoque? Para aumentar tu fe en palabras más fáciles de entender. Si te enfocas en tu problema, ¿qué es lo que va a crecer en ti? En tu corazón. ¿Se acuerdan? Nuestra mente. ¿Cómo se llama el componente de nuestro cerebro? Las células, ¿verdad? Cerebrales, neuronas. ¿Qué es lo que va a crecer? En nuestras neuronas debe haber escrita una palabra de 2 letras. F. En los millones de neuronas debe estar fe. En cada neurona. Pero cuando yo, en lugar de mirar a Dios, a Jesús, yo miro mi problema, ¿qué es lo que va a pasar? En mis neuronas, en mi corazón, en mis emociones, en mis sentimientos. Cuando tú miras un león, ¿qué produce en ti? Un león suelto, ¿verdad? Aún agarrado, da miedo. Pero imagínate suelto. Y viene y te abre la boca. Así un poquito nomás. ¡Ay, Dios mío! Mira tu problema, te angustias. Si miras tu problema, te va a dar miedo. Si miramos nuestro problema, nos va a doler. El problema duele aún antes de que se ejecute en nuestra vida. Se efectúe en nuestra vida. ¡Duele! Dolor emocional, hasta físico en algún momento determinado. Miras tu problema, trae todas estas cosas. Pero ¿qué pasa si te enfocas en el Señor? Si tú dices, Dios está en eso. Dios lo comenzó. Dios lo va a terminar. Este peso me lo saco en el nombre del autor y consumador de la fe. Amén. Y como el ciego Bartimeo, te sacas ese peso que tenía para poder acercarse a Jesús. Amén. Tan simple. ¿Se da cuenta qué simple es la palabra de Dios? Así que cuando yo le estaba orando al Señor por años, Señor, aumenta mi fe, Él ya no sabía cómo decirme, pues lee la Biblia, ahí está la manera de aumentar tu fe. No es un asunto de soplar y ya tienes, no, es un asunto de que tú lo tienes que ejercitar, desarrollar, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno. O sea, Dios nos ha dado una semilla de fe a cada uno. A algunos nos puso media semilla, a otros les puso una semilla, a otros les puso 2, 3 semillitas, un poquito más, ¿verdad? Solo por poner un ejemplo, ¿verdad? Ahora, el que crezca esa semilla depende de cada uno de nosotros. Si la regamos, si la cuidamos, ¿verdad? Si la podamos cuando está grande, si estamos ahí permanentemente trabajando ese terreno alrededor de esa semillita plantada. Sí, está más claro ahora. Te enfocas en tu problema, la angustia. Te vas a deprimir, vas a tener dolor, vas a tener miedo. Pero si tú quitas tu mirada del problema y la enfocas en Cristo, ¿qué va a ocurrir?
¿Qué es lo que Cristo trae cuando lo priorizamos en nuestra vida? O sea, cuando lo ponemos en primer lugar en nuestra vida. Paz, gozo, libertad, amor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Mira, no hay nada como la paz de Dios. De hecho, esta iglesia, yo quería ponerle iglesia paz, ¿verdad? En latín paz, en español. Quería ponerle paz, porque no hay nada como la paz de Dios. Yo siempre he dicho, yo pago por mi paz. Si tengo que pagar de tal manera que tengo que cubrir algunos gastos para poder estar yo tranquilo, yo lo voy a hacer, ¿verdad? No hay nada como la paz del corazón, la paz en las emociones, la paz en la mente. Y mientras más mayor me pongo, ¿sabe que más lucho con los sentimientos de temor para los que están jóvenes? Cuando uno se pone viejo, uno empieza a luchar más con las preocupaciones, más con el temor. De joven, hermano querido, yo recuerdo mis 30, mis últimos 20 y mis 40. No le tenía miedo a nada. Es un dicho, porque sí tenía mucho miedo, pero les hacía frente como si nada. Ok, aquí está. Le sacaba pecho, ¿verdad? Ya usted sabe, mientras más enfrentamos el temor huye y se disminuye. Y nos deja un espacio para que nuestra fe crezca y se agigante, ¿verdad? Es enfrentando el temor que es el valor, el hábito del valor. Hay un gran peligro si tú quitas tu mirada de Jesús. Hay un gran peligro si tú quitas tu mirada de Jesús. Voy a terminar con esta historia. Esta es la historia de un marinero, joven marinero que recién se había enlistado, y este era su primer viaje. Hace un siglo atrás, cuando los barcos eran con mástiles y con velas, ¿verdad? Y cruzaban los océanos. Esta embarcación tuvo que hacer frente a una tormenta grandísima. Y el capitán del barco le dijo a este principiante, a este marinero: tienes que subir arriba porque hay algo que no permite que la vela baje. Y el marinero comenzó a subir, y comenzó a subir, y comenzó a subir, y comenzó a subir. Los vientos eran bien fuertes, y el agua, en su ímpetu, golpeando la embarcación, la movía de un lugar para el otro. Pero mientras él más subía, tenía la tentación de mirar hacia abajo. Y cuando miraba hacia abajo, veía el caos del problema, la gente corriendo de un lugar a otro. Cuando enfocaba su vista, increíblemente otro sentido se enfocaba donde su vista miraba, y en este caso empezaba a oír los gritos de los otros navegantes, de los otros marineros. Comenzaba a ver el agua alrededor de la embarcación, como con bravura se levantaba y bajaba, se levantaba y bajaba. Y otra vez otro sentido se le enfocaba en donde enfocaba sus ojos y empezaba a escuchar el ruido de las olas de ese mar embravecido. Y comenzó a desmayarse. Al ver todo ese caos abajo, comenzó también en su mente a dar vuelta, porque cuando tú ves algo así, lo que recibe tu mente lo va a reflejar. Amén. O lo va a replicar, mejor dicho, lo va a replicar. Y él empezó a tener ese mismo caos que miraba y escuchaba ahora en su mente y en su corazón. Y empezó a casi caerse de la escalera por donde él estaba subiendo para desamarrar este asunto que tenía que
sacar. Cuando el capitán se dio cuenta de lo que estaba pasando, el capitán empezó a gritarle al marinero: ¡mira hacia arriba! ¡Mira hacia arriba! Y casi no se escuchaban los gritos del capitán por el ruido del mar embravecido. Y el capitán más fuerte gritaba: ¡mira hacia arriba! ¡No mires abajo! ¡Mira hacia arriba! Porque el capitán sabía que si el muchacho seguía viendo hacia abajo, el caos que había abajo, y era cuestión de segundos para que él se suelte, ¿verdad?, caiga y posiblemente muera, y también con ello muera la esperanza de vivir el resto de la embarcación. Y él le gritaba: no mires abajo, mira arriba, no mires abajo, mira arriba. Apenas el marinero pudo escuchar esa expresión, y como pudo comenzó a mirar hacia arriba. Cuando miró hacia arriba, miró un cielo celeste, azul, miraba las nubes, no había el caos que había abajo, ¿verdad? Y sorprendente o milagrosamente, cuando él empezó a enfocarse hacia el cielo, sus otros sentidos también empezaron a enfocarse al mismo lugar donde su vista veía, y dejó de escuchar el ruido de la gente abajo gritando. Dejó poco a poco de escuchar el ruido del mar embravecido y empezó a escuchar paz. ¿Usted ha escuchado paz alguna vez? La paz no solamente se siente, se escucha. Él empezó a escuchar paz. Las ganas de vomitar empezaron a irse. Lo que sentía dándole vuelta y vuelta en su cerebro empezó a disiparse. La debilidad de su cuerpo se convirtió en fortaleza y terminó subiendo todos los peldaños de la escalera, hizo los desates que tenía que hacer, arregló el problema y el barco también se salvó. Es muy peligroso mirar fuera de Cristo, lo que sea que sea fuera de Cristo, porque cuando tú mires cualquier cosa fuera de Cristo, tú vas a empezar a agonizar. Amén. Tú vas a empezar a querer vomitar. Tus fuerzas se van a debilitar. Te vas a perder tú y vas a perder todo lo que te pertenece. Enfócate en Cristo. Lo más seguro que hay en el mundo es Cristo. Amén. Amén o no amén. Nosotros contamos con muy buenos recursos en Estados Unidos, buenos medicamentos, buenos doctores, mucha ciencia, mucha tecnología. Tenemos dinero, oportunidades, trabajo. Y lamentablemente hay gente que se ha enfocado en trabajar, en todo esto, se ha enfocado en los recursos que tenemos aquí y no se enfocan en Jesucristo. Es muy peligroso. Porque tarde o temprano, en algunas personas temprano, en otras personas tarde, pagan las consecuencias. Pero cuando uno se enfoca en Cristo y dirá: pastor, así que no tengo que trabajar, no tengo que levantarme temprano, ya qué bueno, pastor, que predique esto, porque a partir de mañana a las 10 me levanto. No. Cuando tú te enfocas en Cristo, cuando tú pones en primer lugar a Dios en tu vida, todas las demás cosas se colocan solas, automáticamente, o con un menor esfuerzo en su propio lugar. Y tú tienes ahora una perspectiva completa de cómo ve Dios las cosas y tienes un enfoque de ver a Cristo en todas las cosas. Cuando podemos fusionar estas dos cosas, con las dos de arriba, con el riesgo y el valor, hermano, no hay palabras de cómo decirte: tu fe se va a ensanchar, tu fe se va a desarrollar. Pon tus ojos en Jesús. Amén. Y Jesús nunca quitará sus ojos de ti. Porque hay tanta gente en el mundo que no vive para Dios, que su enfoque es cualquier cosa menos Dios. Sin embargo, Dios no los ha dejado de amar. Y uno dice: ¿por qué una iglesia más en Hollywood? Bueno, en esta área del norte hay menos iglesias que en el sur, esa sería una razón.
Pero la razón más importante, ¿por qué se escriben más libros cristianos? ¿Por qué se abren más iglesias? Aunque pareciera que hubieran muchas y suficientes. No, no es suficiente. La razón que Dios abre más iglesias es porque Él tiene sus ojos puestos en la gente que no lo conoce. Amén. En la gente que sus ojos no están en Él. Amén. Y Dios quiere que nosotros no seamos impedimento para que esa gente venga a Jesús. Quiere que seamos canales abiertos para que esa gente corra por nosotros a Jesús. Amén. Dios lo va a lograr? Juntamente con nuestra sociedad, porque Él y nosotros trabajamos juntos en sociedad, aprendiendo nosotros a desarrollar nuestra fe. Ser de verdad hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe. Como lo he enseñado en domingos pasados, ¿qué es tener fe? ¿Qué es fe realmente? Podemos estar en pie para terminar con una oración y para que le podamos pedir perdón a Dios si alguna vez nosotros hemos sido impedimento para que otras personas no vengan a Cristo. Que le pidamos perdón a Dios por las veces, los años, no sé cuántos años hemos vivido enfocados en cualquier otra cosa menos en Él. ¿Sí se acuerdan? Los años que hemos vivido con un enfoque diferente, con unas prioridades diferentes. Dios era el último, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dios era el último, ¿verdad? Ahora es lo primero, pero tiene que estar correctamente en el primer lugar. Porque venir a la iglesia no significa completamente que Dios esté en primer lugar. Conozco a gente que se ve toda la vida, pero sin embargo tienen una vida completamente diferente. Vamos a ver. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias, Señor, porque tu palabra de verdad nos anima, nos fortalece sobre todo los días. Es luz, Señor, a nuestro camino. Alumbra de verdad nuestros pasos. Nos enseña realmente cómo vivir para ti. Gracias, Padre, porque cuando tú vuelvas a la tierra quieres hallar fe en nosotros, no una fe común, no esa pequeña fe que dejaste como semilla en nuestro corazón. Por eso, Señor, en tu palabra nos enseñas de este hombre que llegó a pedir cuentas a sus siervos, al que les había dado uno, al que le había dado dos, al que le había dado cinco. El que le había dado cinco, él lo trabajó, y cuando tú volviste, te reportó 10 en lugar de 5. Al que le habías dejado 2, te reportó 4 en lugar de 2. Pero al que le dejaste 1, te reportó 1, porque no lo trabajó, no lo ejercitó. Padre, perdónanos, porque tú nos has dado una medida de fe a cada uno. Pero cuánto esfuerzo hay en nosotros que podamos decir realmente, yo estoy trabajando en mi fe. Yo estoy desarrollando mi fe. Dios no va a venir a soplar y nuestra fe se va a ensanchar. Dios va a hablarnos y va a decir, ahí tienes mi palabra, la enseñanza de mi palabra. La fe viene por el oír, viene por el obedecer, viene por el cantar, viene por el entender la palabra de Dios. Y esto es entender la palabra, lo que estamos aprendiendo, entendiendo hoy, Señor. Padre, te doy muchísimas gracias. Te pido con todo mi corazón, ayúdanos a entender más tu palabra, a ejercitar más tu palabra para que nuestra fe se desarrolle, Señor. De acuerdo a estos 4 conceptos, los 4 principios, estos 4 hábitos, como me has impulsado a llamarle, Señor. Ayúdanos a desarrollar estos 4 hábitos. Señor, no somos las personas más fuertes espiritualmente, no somos las personas más de fe, Señor. No somos las personas que tú elegirías para pelear con el gigante Goliat. Somos pequeños, minúsculos, pero Señor, te tenemos a ti detrás de dentro de nosotros. Escogiste a un pequeño David, Señor, para pelear, para hacer frente a un gran desafío. Elegiste a Moisés, que era ya mayor de edad,
viejo, debilucho, que no podía hablar bien, pero lo escogiste para hacer frente a un problema tan grande, a un desafío enorme de llevar a tu pueblo en libertad a la tierra de Canaán. Señor, míranos hoy. No somos las mejores personas, los mejores cristianos que te haríamos quedar bien. Perdónanos las veces que por nuestra causa, gente que te pudo haber conocido, Señor, han muerto sin conocer. Perdónanos, Señor, por enfocar nuestras vistas en lo pasajero, en lo temporal, en lugar de fijar nuestras vistas en lo eterno, en lo duradero, en la vida eterna. Perdónanos por pensar que lo terrenal tiene más valor que lo celestial. Perdónanos por no ponerte en primer lugar de nuestras vidas, Señor. Perdónanos. Aún conociendo tu palabra, muchas veces nos llevas al espejo de nuestra realidad para que nos demos cuenta que tú no estás en primer lugar de nuestra vida. Perdónanos, Señor. Aún sabiéndolo, no lo hacemos. Perdónanos, Señor, porque las distracciones nos llevan a la izquierda y a la derecha, nos llevan hacia atrás, nos retrasan. Ayúdanos, Señor. Perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a ejercitar los hábitos que van a traernos fe, Señor. Una fe que tú esperas encontrar en nosotros cuando vuelvas a esta vida. Gracias, Señor. Llévanos a casa con bien. Que esta palabra, Señor, realmente traiga resultados a nuestra vida de fe. En el nombre de Jesús. Amén.